¿Sabías que tu cuerpo se transforma completamente cuando tienes miedo? No es solo que te asustaste. Tu corazón cambia, tu cerebro manda señales rarísimas, tu estómago deja de funcionar y tus músculos se tensan como si fueras Hulk. Y todo esto ocurre en menos de un minuto. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Y lo más loco, ¿cómo demonios sobrevivimos con este sistema tan dramático? Hoy te voy a contar todo lo que pasa en tu cuerpo cuando tienes miedo. Y no solo eso, también te voy a contar algunas cosas que nadie menciona, desde curiosidades científicas hasta cómo usar ese miedo a tu favor. Prepárate, porque esto se va a poner raro, divertido y un poco incómodo. El cerebro entra en pánico. Todo empieza con una parte muy específica de tu cerebro, la amígdala. No la de la garganta, la otra, la amígdala cerebral. Esa cosita que parece una almendra y vive ahí escondida en tu sistema límbico. Ella es como la alarma de incendios del cuerpo. ¿Escuchaste un ruido raro? ¿Viste una sombra moverse? ¿Tu mamá te dijo tenemos que hablar? ¡Boom! Amígdala activada. Ella no pregunta, ¿es real o es solo una serie de Netflix? Ella simplemente grita, ¡peligro! ¡Peligro! Y lo peor, le avisa al resto del cerebro. Y aquí es donde el show empieza. Adrenalina y cortisol, los químicos del pánico. Cuando la amígdala prende la alarma, el hipotálamo le manda un WhatsApp al cuerpo. ¡Hey! ¡Activen la fábrica de emergencia! Y ahí es cuando tus glándulas suprarrenales sueltan dos bombas químicas. Adrenalina y cortisol. La adrenalina es como Red Bull mezclado con TNT. Aumenta tu ritmo cardíaco, acelera tu respiración y pone a tus músculos a punto. El cortisol es más maquiavélico. Él se encarga de regular la energía. Dice, olvídense de la digestión, de dormir o de pensar. Ahorita es solo correr o pelear. Literal, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Aunque el único peligro sea ver la batería de tu celular en 1%. Cambios locos en tu cuerpo y nunca lo notaste. Aquí vienen los efectos físicos. Y son más extraños de lo que crees. Tus pupilas se dilatan para captar más luz, como si fueras un gato ninja. Tu corazón late como batería de reggaetón, pum, pum, pum. Tu sistema digestivo se apaga. Por eso sientes ese nudo en el estómago. Tus manos sudan, no por nervios, sino porque tu cuerpo quiere que agarres cosas mejor, como un árbol, o el celular para grabar el susto. Tus músculos se tensan por si tienes que correr como si fueras en los Juegos del Hambre, y esto puede durar minutos, o quedarse todo el día, si el miedo se vuelve ansiedad. ¿Por qué pasa esto? Gracias, evolución. Todo esto tiene sentido si lo piensas como un cavernícola. Tu cuerpo no evolucionó para pelear con exámenes, entrevistas o redes sociales. Evolucionó para huir de tigres dientes de sable. Así que cada vez que tienes miedo, tu cuerpo dice, ya sé qué es esto, vamos a correr al árbol más cercano. Y eso funcionaba hace 50,000 años. Hoy, el peligro es una notificación de tu jefe o una llamada sin identificar. Pero tu cuerpo reacciona igual. Y tú te preguntas, ¿por qué me dan ganas de correr si solo estoy en el dentista? Miedo que no mata, te transforma. Aquí viene lo interesante. Un poco de miedo es bueno. Sí, aunque no lo creas, el miedo puede ayudarte. Te mantiene alerta. Mejora tu memoria. Te hace reaccionar rápido. Incluso mejora tu rendimiento físico. ¿Sabías que hay casos reales donde personas han levantado autos para salvar a alguien por un pico de adrenalina? Eso es miedo. Haciendo su magia. Ahora, si el miedo se queda a vivir en ti, ahí sí tenemos un problema. Ahí entra el estrés crónico, la ansiedad, la paranoia. Miedos extraños, cuando el cerebro se pasa de dramático. A veces tu cuerpo reacciona con miedo aunque no haya peligro. Miedo a hablar en público aunque nadie tenga armas. Miedo a las alturas, al mar, a las palomas, sí, existe. Miedo a perder el Wi-Fi, también real. El cerebro no distingue entre un león y un TikTok viral que no sube. ¿Y qué hace el cuerpo? Activa todo el sistema otra vez, como si estuvieras escapando de una película de zombies. ¿Cómo calmar al monstruo interno? Entonces, ¿cómo apagamos esta reacción? Respiración consciente. Inhala profundo. Exhala como si soplaras velitas de cumpleaños. Movimiento físico. Caminar, estirarte, sacudirte como si tuvieras ritmo. Reírte. Literal, reír libera dopamina y engaña al cuerpo para que piense que todo está bien. Hablar contigo mismo. Dile a tu cuerpo, tranquilo, es solo una entrevista, no un león. Entrenar a tu cuerpo a entender la diferencia entre miedo real y miedo moderno puede cambiar tu vida.
El miedo como superpoder. Y si te dijera que el miedo puede ser tu mejor herramienta, los atletas lo usan. Los artistas lo transforman en energía creativa. Los emprendedores lo convierten en acción. Lo importante no es no tener miedo, es aprender a usarlo a tu favor. Porque si puedes convertir miedo en movimiento, nada te detiene. Y si el miedo fuera un mensaje, lo que casi nadie te dice es que el miedo no es el enemigo. Es un mensajero. Un mensajero molesto, dramático, exagerado, pero útil. Cada vez que lo sientes, tu cuerpo te está diciendo algo. Hey, aquí hay algo que no has enfrentado. Hey, esto te importa más de lo que crees. Hey, sal de tu zona cómoda o quédate ahí para siempre. Y eso, si lo piensas bien, puede ser una brújula. Sí, el miedo a veces te está indicando exactamente hacia dónde deberías ir. Porque detrás de lo que más miedo te da, muchas veces está lo que más deseas. Tu sueño, tu meta, tu versión más valiente. Pero claro, llegar ahí no es fácil, porque el cerebro ama la comodidad, ama la rutina, ama lo conocido, aunque no sea lo mejor para ti. Y cuando intentas romper eso, suena la alarma otra vez. ¡Peligro! Vas a hacer algo diferente. Y tú sudando como si fueras a escalar el Everest, cuando solo vas a enviar un correo. Falsas alarmas, cuando tu cerebro saboteador toma el control. Imagina tener un detector de humo que suena cada vez que haces tostadas. Ese es tu cerebro con algunos miedos. A veces, reacciona ante cosas que no lo merecen. Y ese patrón se puede repetir una y otra vez, hasta que crees que es normal, pero no lo es. Vivir con miedo constante es como tener un pie en el freno todo el tiempo. Nunca avanzas, nunca arrancas, solo te desgastas. Por eso hay que aprender a distinguir entre el miedo útil y el miedo saboteador. El útil te dice, prepárate, esto es importante. El saboteador te dice, no lo intentes, seguro fracasas. Uno te impulsa, el otro te paraliza, y tú decides a cuál escuchar. ¿Se puede reprogramar el miedo? Sí, se puede. No con magia, sino con exposición. Paso a paso, pequeños retos. No se trata de lanzarte a hacer paracaidismo si te da miedo subir al bus. Se trata de avanzar un poco más cada día. ¿Te da miedo hablar en público? Habla frente al espejo, luego a un amigo, luego graba un video. ¿Te asusta salir solo? Da una vuelta a la esquina, luego al parque, luego una tarde entera. El miedo se reduce con acción, no con espera. Porque si esperas a que desaparezca para moverte, te quedas quieto toda la vida. Cuando el miedo te enseña quién eres, aquí viene una verdad incómoda. El miedo revela mucho sobre ti. Te muestra lo que te importa, lo que no has sanado, lo que deseas en secreto. ¿Te da miedo fracasar? Tal vez es porque tienes sueños grandes. ¿Te da miedo que te juzguen? Tal vez aún no confías del todo en ti. ¿Te da miedo perder algo? Tal vez porque eso significa demasiado para ti. Y eso no está mal. Es una invitación a conocerte mejor. Porque enfrentando el miedo no solo avanzas, te descubres. Descubres de qué estás hecho. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan lejos puedes llegar? Miedo colectivo, el pánico que se contagia. Y esto es algo curioso, el miedo se contagia, literal, como un virus. Si estás en un grupo y alguien entra en pánico, tu cerebro copia el patrón. Aunque no sepas qué pasa, tú también te asustas. Pasa en multitudes, en redes sociales, en familias enteras. Y eso explica por qué a veces tienes miedo. Y ni siquiera sabes por qué. Solo lo absorbes. Por eso es importante cuidar tu entorno. ¿Estás rodeado de gente que enfrenta la vida o que huye de ella? Porque el miedo también se aprende. Y si lo aprendiste de forma equivocada, puedes desaprenderlo y volver a escribir tu historia. Cuando el miedo desaparece y lo extrañas, lo más loco de todo esto es que, si vives evitando el miedo, terminas apagando otras emociones también. La emoción, la pasión, la sorpresa, porque todo eso está en la misma zona del cerebro y llega un momento en que te vuelves plano. Nada te mueve, nada te emociona. Vives cómodo, pero aburrido. Seguro, pero vacío. El miedo, en dosis sanas, te hace sentir vivo. Es como un recordatorio de que estás al borde de algo importante y que vale la pena intentar. No vas a dejar de tener miedo, pero puedes elegir qué hacer con él. Así que no esperes a no tener miedo para hacer eso que sueñas. Hazlo con miedo, con manos temblando, con voz entrecortada. Porque al final, lo valiente no es el que no tiene miedo, es el que actúa a pesar de él. Y tú puedes ser esa persona, no porque lo digo yo,
sino porque si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya se está moviendo. Y ese algo, créeme, no es casualidad. Miedo entrenado. ¿Cómo usarlo a tu favor? ¿Y si te digo que el miedo no solo se controla, sino que se entrena? Sí, como si fuera un músculo. Verás, la gente que enfrenta situaciones extremas como bomberos, pilotos, médicos de urgencias, no es que no sientan miedo, lo sienten, y mucho, pero lo han enfrentado tantas veces que su cuerpo y su mente aprendieron a trabajar con él, no contra él. Eso también lo puedes hacer tú. ¿Cómo? Exposición controlada. ¿Te da miedo hablar en público? Empieza hablando frente al espejo, luego frente a un amigo, después frente a 3. Y así, paso a paso, tu cerebro aprende que no hay tigre dientes de sable escondido en el salón. Cada vez que enfrentas el miedo, aunque sea un poquito, tu amígdala dice, ok, esto no era tan mortal como pensé. 2. El poder de la anticipación. ¿Sabías que el miedo a lo desconocido suele ser peor que el miedo real? Muchos ataques de pánico nacen de la incertidumbre. Por eso, anticiparte ayuda. Si te da miedo una entrevista, prepárate. Investiga, practica. Dale a tu cerebro una sensación de control, porque el miedo ama el caos, pero desaparece con la preparación. Nombra tu miedo. Parece simple, pero decir en voz alta, tengo miedo de fallar. Tengo miedo de hacer el ridículo. Tengo miedo de no ser suficiente. Le quita poder al monstruo. Lo hace tangible. Y lo tangible se puede enfrentar. No es lo mismo un me siento raro que un tengo miedo a ser juzgado. Cuando lo nombras, lo controlas. El lado oscuro, cuando el miedo nos paraliza. Pero seamos sinceros, a veces el miedo gana. Te bloqueas, sudas, lloras, te da insomnio, te dan ataques de pánico. Te alejas de lo que quieres solo por evitar sentir. Y eso, también hay que entenderlo. No eres débil. No estás roto. Es tu sistema de defensa sobrecargado. Y aquí es donde entra algo muy importante. Buscar ayuda está bien. No necesitas estar al borde del colapso para hablar con alguien. Un psicólogo, un amigo, una persona que te escuche, pueden ayudarte a reprogramar ese sistema hiperactivo. Porque sí se puede. Miedo y éxito. Dos caras de la misma moneda. ¿Sabías que muchas personas exitosas sienten miedo todos los días? La diferencia es que aprendieron a avanzar con miedo. No sin él, con él. Cada vez que haces algo que te asusta, pero sabes que te hará crecer, estás hackeando tu evolución. ¿Te da miedo lanzar ese proyecto? ¿Te da miedo confesar algo? ¿Te da miedo cambiar de camino? Perfecto. Eso significa que importa. Lo contrario al miedo no es la valentía. Lo contrario al miedo es la indiferencia. Y tú no eres indiferente. Convierte el miedo en gasolina. En resumen, el miedo no es tu enemigo, es una señal, una herramienta, un sistema de defensa. Aprender a escucharlo, entenderlo y usarlo puede cambiar tu vida. La próxima vez que sientas miedo, no huyas. Úsalo, escúchalo. Y si puedes, agradécelo, porque significa que estás saliendo de tu zona cómoda y nadie crece ahí adentro. Recuerda, el miedo puede detenerte o puede impulsarte,